Hoy contamos con la grata presencia de Joaquín Iribarren, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la Universidad de Salamanca en España, autor de Gobierno Electrónico en el 2011, pero en esta oportunidad nos va a presentar un texto titulado Ruido político y silencio técnico. Bienvenido, Joaquín. Muchas ¿No? gracias. Quisiéramos de partir un instante sobre tu texto, sobre tu libro, que desde el título ya es bastante llamativo, ¿no? Nos gustaría que nos comentes desde el principio, como se suele decir, ¿no? Desde el título, ¿no? Bien. Adelante. Bueno, el título surge porque quería buscar algo que resumiera la temática, la tónica central del texto, ¿no? Y la idea es que en nuestro país siempre que hay ruido político aparece alguien que cree tener la verdad o nos garantiza que va a traer orden a través de su conocimiento, ¿no? Entonces, claro, siempre que hay ruido político alguien viene a callarle la boca a la gente. Entonces es un debate entre el estigma que se atribuye a un montón de gente que tiene propuestas sociales legítimas y un grupo de gente que al haber sido formada, tener doctorados, ser expertos, cree que puede callarle la boca a la gente y a través de eso poner paz social, orden a un mundo supuestamente caótico. Claro, el problema de fondo es que no sabemos cómo manejar nuestros conflictos, ¿no? Y de ahí apelamos a estos pensamientos más bien binarios entre contaminados y contaminadores, expertos y manifestantes y así, ¿no? Entonces, Bien, el texto que estás presentando, ¿no? Es un texto que, como si uno lo revisa, está estructurado más o menos de la siguiente manera, ¿no? Tiene 4 capítulos, ¿no? Con sus respectivas conclusiones, ¿no? El primer capítulo las titula La esperanza técnica, el segundo capítulo el ritual de evaluación ambiental, el tercer capítulo cómo hacer política desde un enfoque técnico, cuarto el deterioro de la discusión, ¿no? Y terminas con un glosario y una bibliografía bastante interesante, ¿no? En la introducción, por ejemplo, haces una dicotomía entre tus propósitos, dices, para aclarar, ¿no? En la investigación, esa dicotomía que hay, que se arrastra en nuestro país entre el oro o el agua, ¿no? Eh, ¿Es posible conciliar esta dicotomía, Joaquín? yo creo que esta formulación ya tiene un poco de trampa. El hecho de tener que decir por uno y lo otro significa que hemos llegado a un punto donde nuestros razonamientos son incapaces de mirar matices y sutilezas, es decir, hacerse cargo de una controversia. Y las controversias normalmente están llenas de opiniones, están llenas de matices, están llenas de aristas. Entonces, llegar a un punto donde la pregunta es o uno o lo otro significa que ya no pensamos más. Entonces ya no somos capaces de afrontar una controversia que a la larga nos hace daño, ¿no? Ya sea porque termine con muchos muertos o porque quede latente sin resolver. Entonces, yo no sé si se pueda reconciliar el agua y el oro. Lo que yo creo es que este razonamiento binario lo que hace es encubrir un problema que es más grande. ¿Cuál es el problema? A ver, para decirlo en pocas palabras, que hay una fe muy desmesurada hacia los estudios de impacto ambiental, como si ellos abrazaran la verdad, la única. Pero claro, sí, sí, que son además informes muy técnicos, con un lenguaje críptico y que en su mayoría son elaborados a través de intramuros por un grupo de gente que sigue procedimientos, como digo en el libro, ritualizados, ¿no? Que tienen sus periodos, sus objetos, tienen sus ceremonias, ¿no? Y me parece que en lugar de darle tanta fe, atribuirle tanta fe a estos estudios de impacto ambiental, lo que debemos es comprender mejor, para tener una mejor crítica, el trabajo que los expertos llevan a cabo. Y claro, acá tenemos una gran dificultad. El público y pues, los que escribimos este tipo de cosas, ¿no? Que el trabajo que hacen los expertos es un trabajo difícil de entender. ¿Por qué? Porque está lleno de figuritas, tablas, palabras raras como piezometría, la porosidad de las rocas. Entonces hay un montón de parafernalia
que ya no es perteneciente al mundo o a la dimensión política de las controversias, a la cual sí estamos familiarizados. Podemos debatir en términos políticos cuál es el interés que se intenta beneficiar en una controversia como la de Minas Conga. Pero eso tiene un código político. Lo que sucede con estas controversias es que tarde o temprano se traducen a un lenguaje técnico. Y como consecuencia, un montón de gente, tú y yo, ya no podemos entender lo que están discutiendo. Porque los intereses económicos y políticos empiezan a leerse a través de diagnósticos de hidrogeología del territorio, de las piedras, de los acuíferos. Joaquín, si el discurso de los técnicos, de los expertos que realizan este tipo de estudios, ¿no? Valga la redundancia técnica, entonces, ¿hasta qué punto, las propuestas, estos estudios, o en todo caso, hasta qué punto el discurso de un técnico puede ser legítimo para decidir, ¿no? Si explotamos o no explotamos una determinada mina, por ejemplo, ¿no? En nuestro país? Yo creo que tal como está diseñado el aparato institucional de evaluación ambiental, los técnicos son pieza fundamental para legitimar algunos intereses políticos y económicos. Eso sin lugar a dudas. Muchos de estos intereses responden, y no trata de este libro, pero creo que ya hay otros estudios que han trabajado esto mejor que yo, responden pues a modelos más grandes, ¿no? El modelo neoliberal, ¿no? Y cómo se beneficia a algunas empresas mineras para la explotación del territorio y su transformación radical. A ver, lo que yo creo es que los técnicos cumplen una primera función, que creo que es fácil de entender. A través de sus informes y su sola presencia ya legitiman algunas cosas. ¿Por qué? Porque claro, hay una verdad detrás de lo que ellos dicen, pues porque han hecho estudios durante muchos años, ¿no? Esa es la primera función que tienen. Claro, cuando tú miras un poco más allá, cuál es el papel que ellos juegan en la práctica, ellos no solo legitiman las cosas, sino que empiezan a crear un espacio donde solamente se comunican ellos, ¿no? Entonces empiezan a crear un mundo donde el ciudadano, las preocupaciones ciudadanas, es incapaz de entrar. Entonces si empiezan a hablar acerca de la porosidad de las rocas, ¿no? Que divide las aguas superficiales y las aguas subterráneas, ya es bien difícil que tú y yo podamos emitir una opinión que sea escuchable, atendible. Y ahí tenemos un grave problema político, porque muchas de las decisiones que se toman en torno a los proyectos mineros o los proyectos extractivos en general tienen un componente técnico muy grande donde ya no participamos. De hecho, si tú revisas los documentos que evalúan, con el que se validan estos proyectos, están bien separados lo que pertenece al mundo ambiental, de la naturaleza, y el mundo de lo que concierne a la sociedad, a los caseríos que serían afectados. Son dos procesos muy diferentes, pero es que en realidad pues no son diferentes. El mundo natural y el mundo social están siempre conectados, y eso es parte de mi trabajo, mostrar que en lugar de dos dimensiones, una técnica, una social, lo que hay es un ensamblaje, ese es el término que uso, ¿no? Un ensamble entre lo técnico y lo político. Es cada vez que yo identifico a un grupo de expertos escribiendo un informe, estoy describiendo una organización política que está intentando sacar adelante sus intereses, ¿no? Desterrando otros. Y entonces, un poco por ahí. Claro, entendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver entonces esta dicotomía, ¿no? Sí, porque de parte de los técnicos hay un estudio de impacto ambiental, claro, expresado en un lenguaje especializado, ¿no? Seguramente riguroso, ¿no? Porque precisamente son expertos. No obstante, la población que se opone muchas veces a este tipo de proyectos mineros también contratan sus técnicos. Eso. Y también exponen su discurso, su propuesta en un lenguaje también especializado, ¿no? Entonces, como que ahí encontramos un conflicto precisamente entre los que están a favor y en contra de la explotación. Entonces, la pregunta es cómo resolver esa dicotomía, ¿no? Entonces, creo que por ahí roza la idea de un consenso, ¿no? Un discurso. A ver, expónganos un poco sobre eso, Joaquín. Bueno, le has dado en el clavo. En realidad, lo que Conga ha mostrado es que
ya todo el mundo necesita esta traducción técnica para mantenerse en pie en una controversia. Hemos pasado desde los 90 de un lenguaje asociado con los puestos de trabajo, ¿no? Que las poblaciones reclamaban ante la posibilidad de que una empresa minera se instale en la comunidad. Luego hemos visto cómo el discurso de los derechos ambientales se ha instalado también como una forma de protesta, de reclamación. Y ahora el discurso técnico forma parte del repertorio que usan las comunidades que se encuentran en contra de un proyecto ambiental. Y por tanto, lo que hay es un montón de grupos enfrentados por intereses diversos y que incluyen, ¿no? Dentro de sus herramientas de discusión, de lucha, un lenguaje técnico. Yo no creo que haya necesariamente una dicotomía. La dicotomía se da en la parte más interpretativa del fenómeno. Normalmente cuando vemos el fenómeno de manera muy estrecha, no es que haya una dicotomía entre lo político y lo técnico. Cuando se lee el libro uno se da cuenta de que lo que hay son muchas formas de unir mi interés político con mi diagnóstico técnico. Entonces, que en realidad son un montón de estos ensamblajes técnicos y políticos. ¿Cómo podemos resolver este tipo de controversias? Pues adelantándonos a esto y no sacralizando a los expertos como la última Coca-Cola del desierto, digamos, como que si ellos fueran capaces de poner orden, ¿no?, en medio de una controversia. Y una cosa adicional que dijiste, yo para hacer este libro leí los informes técnicos, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendieron es que no están escritos bien. Son muy desprolijos, son intragables en realidad. Y uno podría pensar, pero por lo menos seguirán un formato fijo, pues, ¿no?, de informe. No, uno los lee y aparecen panfletos, muchos de ellos, ¿no? Entonces es interesante cómo al echarle un vistazo a esto, que en un momento estuvo sacralizado, se convierten en una más de las obras humanas. Y es bien curioso ver cómo hasta hay insultos, se usan mayúsculas, colores en los informes, y la conclusión que yo sacaba de este vistazo sobre la forma de los informes técnicos es que hoy la técnica es incapaz de reconciliarse con la estética. Por tanto, es incapaz de ver la belleza, es incapaz de considerar el bien y el mal, ¿no? Y de ahí puedes empezar a reflexionar sobre algunas otras cosas, ¿no? La tecnocracia en nuestro país es capaz de trazar horizontes morales, y está claro que no, ¿no? Por lo menos la conclusión de 18 años desde que se recuperó la democracia aquí. La tecnocracia no es capaz. Y acá hay un ejemplo de eso. Bien, ¿nos podrías comentar qué es lo que pretendes lograr con este tipo de trabajo? Claro, donde se entiende porque se estás explicitando, ¿no?, esas dificultades, esas limitaciones que se presentan cuando se considera que el informe de los técnicos debe ser considerado pues como una verdad ya definitiva, ¿no?, incuestionable, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, ¿cuáles son los objetivos o el objetivo principal en todo caso que buscas con esta investigación, Joaquín? A ver, hay objetivos mixtos, creo que confluyen. Si me permites, empiezo con uno personal. Acá hay mucho trabajo detrás, fuera de los reconocimientos institucionales. Es decir, esto es un esfuerzo personal y que también se lo debo muchísimo al grupo editorial que me apoyó, Punto Cardinal, que conjugan juventud y entusiasmo. Y son samarquinos, cosa que me gusta subrayarlo. Pues San Marcos, a pesar de todas sus dificultades, lo que ha visto es un haz de luz de jóvenes que están intentando sacar adelante proyectos que son de alguna envergadura, pues ya no son simples revistitas, ¿no?, que duran un mes, 2 meses. Pues esto es un proyecto editorial. Entonces, lo que quiero subrayar es que si algún sentido de logro tengo con este libro es porque nos juntamos la gente adecuada, ¿no?, con proyectos pues que se entrecruzaban en un momento. Luego, en términos académicos, creo que lo que siempre he buscado cuando he pensado en este libro es poder conversar sobre estos temas con gente que tiene al
algún sentido de curiosidad. Fuera necesariamente del lenguaje político. Pues esto, ya estamos hablando de otro tipo de actores aquí. Entonces lo que he querido con esto es introducir a la conversación pública, a través de estos espacios, por ejemplo, una crítica al rol de los expertos, ¿no? Porque no son vacas sagradas. No tenemos por qué los ciudadanos atribuirles un poder, ¿no? Una verdad que no tienen. Si alguna cosa le deberíamos exigir a los expertos es que sean buenos investigadores. Pero es difícil en un contexto donde priman intereses económicos y políticos. Y finalmente lo que he querido hacer con este libro, y ahora me refiero al estilo con el que está escrito, son ensayos, y es dar herramientas pedagógicas al lector, que espero que sea un lector no solamente sociólogo, antropólogo, sino público en general, para que pueda introducirse en un mundo que es posiblemente muy complejo, ¿no? Es un mundo con muchas jergas complicadas de expertos, ¿no? Entonces, no deberíamos tenerle miedo. Los ciudadanos tenemos cierta responsabilidad sobre estos asuntos y debemos saber leer estos informes y saber estar enterados. Pues creo que el libro ofrece algunos instrumentos o trucos para leer los informes técnicos sin morir en el intento, ¿no? Hay algunos trucos que yo proveo ahí, ¿no? Claro. Es por eso. Para finiquitar Joaquín, si quisieras resaltar algunas ideas claves del texto, de hecho hay varias ideas muy interesantes, ¿no? Porque haces diferencias entre tipos de conocimiento, por ejemplo, conocimiento vernacular, conocimiento científico, hablas de conceptos como la marcha técnica, la marcha política, la relación entre retórica y política, por ejemplo, ¿no? Retórica y poder, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de categorías que vas discurriendo en el texto. Pero si quisieras hacer o si quisieras, ¿no? de plantear una especie de síntesis, ¿no? Ideas claves, ¿qué ideas nos plantearías? Ya. Antes que nada, al lector que está viendo o al público interesado que está viendo esta entrevista, al final del libro hay un glosario donde están definidas las palabras clave del libro. Es decir, el lector no se va a encontrar con un texto demasiado denso en términos académicos, ¿no? Y de hecho, cada vez que hay una palabra complicada, la pongo en cursivas y con un asterisco para que se vayan al glosario y así no estén buscando en internet qué significa, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego cada capítulo tiene al final un apartado que se llama lecciones. Con este espíritu más bien pedagógico que te conté antes, lo que he intentado es resumir todas las ideas, ¿no? O el argumento central de ese capítulo en unas lecciones. Entonces los 4 capítulos tienen sus lecciones, ¿no? Obviamente son lecciones que yo saco desde mi punto de vista, pero uno puede sacar. Lo que quiero decir es que para leer este libro puedes empezar por el glosario y por las lecciones y ahí está todo el libro. Y luego podemos conversar un poco más acerca de los capítulos. ¿Con qué me quedo yo? ¿Con qué concepto me quedo yo? Uno que puede sonar medio raro, pero en realidad por el subtítulo ya más o menos entiendes de qué va. El subtítulo del libro dice un ensayo sobre la discusión socioambiental de Minas Conga. Y acá la palabra socioambiental tiene un guión al medio. Y para mí es lo más importante, el guión. Así nos evitamos separar lo social de lo ambiental, ¿no? Entonces, el concepto principal de este libro es ensamblaje socioambiental. Cada vez que nos enfrentemos a una controversia de esta naturaleza, pues lo que tenemos que tener en claro es que en ningún momento, ¿no? Por nada del mundo, debemos imaginar que hay como un cerebro esquizofrénico partido a la mitad, ¿no? Una parte que solamente habla de lo social, ¿no? De las implicancias que puede tener un proyecto minero sobre los caseríos, y otra parte que solamente discuten los técnicos, los expertos, los que saben. Este libro intenta ser un antídoto, una vacuna contra ese impulso a separar lo que afecta a la gente y lo que tiene que ver con el conocimiento. De hecho, toda manera de conocer, lo digo en este libro, es una manera de ordenar el mundo social. Cada vez que alguien postula una idea, lo que está haciendo es serle leal a un grupo.
Y creo que ese es el concepto fundamental, ensamblaje socioambiental.